Y ingresamos de acá. Y aquí está. Chula tecnología, nada más. En mis tiempos yo hubiera querido esta. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, acá compañeros y compañeras, ¿alguna duda? Mis compañeros están en virtual. Hasta el momento, ninguno, profe. No, ok, muchas gracias. Ya aprendí, ya hago así para que no se... Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir por acá. Listo. Bueno, voy a quitar aquí la cámara mejor. Esta no. ¿Mande? La menor de... Ok, ahí quedó. Y ahora con esto. Esta. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan bien acá, verdad? También. ¿Más grande? Ah, sí, claro. Listo. Ahí está, ya quedó. Bien, decíamos que teníamos ciertas características de la metodología, tanto metodologías de carácter cuantitativo como metodologías de carácter cuantitativo. Entonces, por ejemplo, los cuantitativos usualmente les llaman método tradicional. Entonces, particularmente, pues son estos, ¿no? Está. Usualmente en una metodología tradicional o cuantitativa, pues de pronto a las personas pues les trata como elementos que están aislados, por eso es que se habla de un caso, caso 1, 2, 3, 4, 5. No se toma en cuenta la subjetividad. Es importante esto porque sobre todo a partir de la década del 90, 2000 hacia acá, de pronto vamos a encontrar que existe un rescate de la subjetividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que piensan las personas? ¿Qué es lo que sienten? Y a partir de eso también poder configurar ciertos significados. En una investigación o en un estudio de carácter tradicional, pues de pronto lo que voy a encontrar es que existen elementos también donde se refleja un ambiente de poder. Por ejemplo, en una escuela vamos a encontrar cierto manejo, por ejemplo, del poder, cómo se da, y esto lo podemos ver también o estudiar desde términos cuantitativos o desde términos cualitativos. Y la información acá es ilimitada, perdón, limitada en una investigación tradicional. En cambio, en una investigación de tipo cualitativo, en un trabajo cualitativo, lo que vamos a concentrarnos es en, ahí no se alcanza a leer, pero es significados sociales. Se toma en cuenta la reflexión de los investigadores, la subjetividad de los actores. El investigador se considera un igual que el investigado, por lo tanto, si yo estoy en un departamento de orientación educativa, pues voy a estar en el mismo nivel que se encuentran mis alumnos cumpliendo operaciones distintas. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, si lo vemos en un término cualitativo, yo no podría decir que el profesor es más que el alumno o es menos, sino simplemente decimos que ambos cumplen funciones diferentes en un ambiente educativo. Hace poco me tocó asistir a una conferencia que se daba en torno a cómo es que los profesores tomaban cursos. Entonces decían, bueno, es que los profesores de pronto son los peores alumnos, ¿sí? En términos literales. Entonces, muchas de las cosas que, por ejemplo, hace un alumno, como por ejemplo, vamos a decir, no entregar tareas a tiempo,
o a lo mejor no ser puntual, etcétera. Curiosamente la replican los profesores. Y entonces alguien cuestionaba esto, decía, bueno, pero ¿cómo es que si tú estás en un aula, a tus alumnos les pides, les exiges tal cosa, entonces tú no lo hagas? Y entonces aparecía ahí la investigación que hablaba de que de pronto el asunto estaba en el rol que se jugaba. Entonces de pronto en el significado que se le daba a las cosas. Entonces decían, bueno, curiosamente alguien puede repetir. Por ahí hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, y Bourdieu hablaba de que las instituciones repiten, ¿sí? Y las personas también repetimos. Entonces, a lo mejor como yo fui alumno, si me toca ser alumno de nueva cuenta o jugar el rol de alumno, entonces muy probablemente voy a empezar a repetir ciertas cosas que hacía, tanto positivas o negativas, dependiendo de cómo se... ¿Vale? ¿En dónde? Ah, en significados. ¿Sí? Significados sociales. Y finalmente acá decimos que en un ambiente cualitativo, pues la investigación es producto de la relación entre los sujetos, ¿sí? Aquí lo importante es ver cómo es que las cosas se relacionan, se conectan, sin que digamos que algo sea la causa de, por ejemplo, yo estoy hablando de la deserción escolar y yo les preguntaría a ustedes, si alguien deserta o si un grupo de alumnos deserta de una institución, ¿es una cuestión que tenga una sola causa o podemos encontrar múltiples variables o múltiples factores que estén ahí asociados? ¿Qué sería? Múltiples. Múltiples. Y las cosas es que, y eso es importante saberlo porque a veces estamos acostumbrados a buscar una causa, o sea, como si eso es lo responsable y si eso tuviera la culpa de lo que está pasando. Y no, vamos a ver que se conjugan una serie de cosas. Aquí el asunto es ver cuáles son esas cosas y ver en cuáles podemos tener incidencia y también reconocer en cuáles no, porque también esa es otra opción. Y les comento porque cuando los vean ustedes en una escuela, se va a acercar el padre de familia y les va a decir, oiga, es que mi hijo no aprende, ¿cómo le hago? ¿Sí? Deme el consejo, deme el remedio. O el maestro, o de pronto el alumno, ¿no? Oiga, es que fíjese que pues me están acosando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a empezar a trabajar esto? Y usualmente ustedes van a estar siempre en compañía de una persona encargada de ustedes, vaya la expresión, un tutor o un orientador. Pero es importante que, insisto, ustedes siempre vean esto como una cuestión interrelacional. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el chico no aprende, ¿qué es lo que está pasando? No solamente con el maestro, también, por ejemplo, en aspectos familiares, en aspectos sociales. Si de pronto hay una situación de acoso, ¿cómo es que se está dando esta situación? ¿Sí? Etcétera. Eh, y finalmente, pues la información que obtenemos acá siempre es extensa. ¿Sí? O sea, entonces, si ustedes hacen una entrevista, por ejemplo, con un alumno o con un profesor, la información les debe de ser extensa. ¿Sí? Una forma de hacer esto es a través de algunos recursos. Los principales recursos que existen, no sé por qué haga esto, ¿eh? Los principales recursos que existen son pues, los cuestionarios abiertos, las entrevistas o los sistemas de observación y estudios de caso. Sí, Betsabe, adelante. Profe, ¿qué dicen las letras que se están tapando? ¿Cuál es? Ya lo pude ver. Instrumentos cualitativos. Okay. En mi pantalla me apareció un letrero. Gracias. Ok, no, nada. En la mía también aparece ese letrero, pero no sé por qué aparezca ahí. Pero bueno, ahí está. Bueno, no sé si puedo pasar a la que sigue. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bien, los primeros ya los empezamos a conocer. Las entrevistas también ya ustedes ya no les puedo decir mucho de las entrevistas, pero donde sí podemos empezar a trabajar es con los sistemas de observación y con los estudios de caso.
En el caso, por ejemplo, de los sistemas de observación, que es la primera parte donde vamos a estar trabajando, es importante reconocer lo siguiente. ¿Sí pasa la que sigue? ¿Sí? Decimos que un instrumento de observación se define como instrumentos donde se requieran compartimientos, actitudes, creencias de una población de manera estructurada. Gracias. Entonces, sistema de observación es un instrumento donde vamos a registrar, ojo con la palabra registrar, subrayenla por favor, donde registramos comportamientos, actitudes, creencias de una población, ojo, de manera estructurada, ¿sí? Es importante decirlo así. Si ustedes, por ejemplo, les tocara evaluar la clase de diagnóstico de situaciones educativas, ¿en qué aspectos ustedes estarían fijándose? Salud. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, ¿qué aspectos tomaríamos en cuenta? Por ejemplo, tú, Hugo, eres un profesor. ¿Qué aspectos tomas en cuenta para evaluarlo? Evaluarlo, el primer plan de clase que tenga para el día de hoy. El segundo sería observar la forma en cómo se comunica el profesor con los alumnos y cuál es la recepción que tienen de esa comunicación. Vale, muy bien. Entonces, si se fijan a ustedes ahí, ya Hugo tiene aspectos que ya están estructurados. O sea, ya sabe qué va a observar. ¿Sí estamos claros? Si no lo supiera, entonces no podría hasta cierto punto dirigir su observación hacia algo que fuera concreto, ¿sí? Entonces ella me dice, pues primero quiero ver, por ejemplo, si el maestro menciona el objetivo de su clase o tiene una planeación. Voy a ver, por ejemplo, si hay una interacción que tenga con los alumnos. Voy a ver la respuesta de los alumnos, etcétera. O sea, esos elementos que Hugo ya pudo empezar a estructurar, pues es lo que va a ser producto de su observación. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de observaciones. Las observaciones van a ser o participantes o no participantes. Y esto, platiquen ustedes, ¿a qué les suena? Dana, por ejemplo, ¿a qué te suena eso de observación participante y no participante? Pues, o sea, que por ejemplo, en el salón los hagan, pues ahora sí que participar a los alumnos para poder tener una observación más clara, o nada más como analizándolos, pues, sin que tengan una interacción entre ellos. Gracias. Entonces, ahí tenemos, dice Ana, ok, voy a observar, pero ojo, aquí la observación se refiere no tanto a los actores en sí, sino a lo que tú como investigadora, como orientadora, por ejemplo, educativa, podrías observar. Entonces, para observar, tú puedes hacerlo de manera participante. Puedes llegar a un aula, te sientas y empiezas a participar de lo que hacen. O sea, por ejemplo, si hay un cuestionario, lo contestas. Si hay trabajo en equipo, trabajas en equipo. Si hacen una dinámica, participas en la dinámica. O sea, y a esto le vamos a llamar observación participante, ¿vale? ¿Sí estamos claros? En pocas palabras decimos que es aquella donde nosotros, como orientadores, nos involucramos con lo que se hace. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Bien. Y en la otra, en la no participante, pues simple y sencillamente ahí nosotros no nos involucramos. Por ejemplo, si aquí existiera una cámara, espero que no, pero si aquí en esta aula existiera una cámara, sabemos que en el Zoom sí existe una cámara. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, vean ustedes, por ejemplo, si estuviéramos del otro lado? Pues muy sencillo, ¿se han visto que Rafa de pronto se mete a las clases? Bueno, no hace una observación no participante, en realidad lo que checa simplemente si el profe se coloca puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
Si nosotros ocupáramos, por ejemplo, el lugar de Rafa y nos metiéramos a la clase sin nada más, sin que nadie notara nuestra presencia, ahí estaríamos haciendo observaciones de carácter no participante. Por ejemplo, hacer una dinámica y no participo, yo nomás estoy observando. Contestan un cuestionario, yo no lo contesto, yo nomás estoy observando. Sí estamos, o sea, no participo, no me involucro en las actividades. ¿Cuál ustedes creen que sea la observación mejor? ¿La participante? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Y por acá? 50 y 50. Porque al participar, tú te estás dando cuenta de lo que el profe te está transmitiendo a los alumnos. Y al no participar, te estás dando cuenta de la reacción del niño con lo que el profe le está dando. Entonces estás teniendo los dos enfoques en una misma observación. Se podrá. Muy bien. Fíjense, es cierto, no hay una que sea mejor, ¿sí? Depende de la situación donde estemos, ¿sale? Entonces, en algunas situaciones, por ejemplo, si ustedes quieren ver las dinámicas que existen, por ejemplo, con personas que ya tengan mayor edad, por ejemplo, niveles superiores o medios superiores, conviene, por ejemplo, estas, ¿no? Pero en ocasiones nos podría convenir también no participar. ¿Por qué? Porque al no participar, de pronto estamos siendo espectadores, ¿sí? Y al no involucrarnos, tampoco tomamos partido. Me voy a explicar, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, estoy viendo un debate que existe entre grupos. Si participo del asunto, si participo del debate, entonces tengo que tomar un partido. Y si tomo un partido, eso va a limitar mi observación. ¿Sí estamos? Ya no va a ser neutro. Sí. Como hace rato decía, que el investigador debe estar a la par del investigado. Al no participar, no te puedes en un nivel más alto que ellos. No necesariamente, es buena pregunta, pero no. Porque tú te planteas, por ejemplo, de hecho lo que pasa cuando hay algún tipo de supervisión escolar. Por ejemplo, cuando alguien viene de fuera y de pronto dice que viene a evaluar, entonces lo que hace es que modifica una serie de comportamientos. Lo voy a decir así. De pronto digamos que viene la Secretaría de Educación a evaluar el día de mañana. ¿Y qué hacemos? Ay, pues entonces empezamos a pintar la escuela, empezamos a que todo esté ordenadito, a poner las señaléticas si no hay, etcétera. Estamos, cosas que a lo mejor de ordinario no haríamos, pero que de cierta manera existen porque hay alguien externo que viene a evaluar. Usualmente la relación jerárquica se da cuando alguien de afuera viene, ¿sí? Acá se refiere el asunto a que, por ejemplo, no te la creas, ¿sí me explico? O sea, de que no al hacer una observación de pronto no está en un sistema de poder. ¿Por qué? Porque cuando se da una relación jerárquica, una relación de poder, entonces el que se siente evaluado o el que está tomado como sujeto de evaluación va a hacer lo posible por aparentar algo, ¿sí? O sea, pues sí, no por aparentar, sino que de pronto no va a ser como tan, ¿cuál sería la palabra? ¿De qué? ¿Sí? Ajá, por ejemplo, no tener como demostrar. Sí, modifica sus conductas, entonces las conductas no son reales ya. ¿Sí? Entendí que iba a decir algo. Ok. Bueno, entonces, ok. Sí, entonces, no, se refiere a que de pronto tú no te la creas. O sea, tú como observador, tú como orientador, no te la creas y digas, sabes que yo soy el orientador. No. Tú vas y vas en la cuestión receptiva. ¿Sí? Entre menos se dé una relación jerárquica, entre de pronto uno menos se la crea, mejor. ¿Sí? De hecho, cuando uno va a evaluar, por ejemplo, algún otro lugar, lo que haces es como mostrarte como muy,
O sea, tú estás viendo que hay una bronca así tremenda, pero tú no dices nada, ¿sí me explico? No dices, y no manches, no. Si te pones ya en ese punto, entonces ya estarías cuestionando y ya estarías como colocando un punto de jerarquía, ¿no? Y decir, mira, ya te caché. Entonces, eso hace que las personas no se abran, al contrario, se cierran. Entonces, una forma que hay de hacerlo es, por ejemplo, de que no es que anda broncota, pero no dices nada, ¿sí me explico? O sea, lo observas. Ah, está pasando. Sí, es que mire que, pero mire, no se preocupe. Ah, sí, no, sin problema, sin problema. O sea, tú dices que no hay problema, tú sabes que de pronto sí puede haberlo, ¿sí me explico? O sea, tú sabes, o ustedes saben pues que de pronto dicen, chin, no manches, o sea, eh, aquí está pasando algo grave, pero eh, uno no lo dice, ¿sí me explico? O sea, hasta el momento en que sea necesario decirlo. O sea, eso no quiere decir que uno diga que todo está bien, no. Sin embargo, cuando ya se trata, por ejemplo, de que comuniques tus resultados, de que evalúes un plan de intervención, de que ustedes digan, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues ahí sí, ya dices, ah, ¿sabes qué? Pues yo detecté que está pasando esta situación, esta otra y esta otra. Pues ahora sí, ¿no? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le hacemos? Que eso va a ser su materia del próximo ciclo. Entonces, ¿cómo desarrollamos un plan de intervención? Pero en este caso, no sé si voy siendo claro, la idea es como evitar esa relación de jerarquía, porque eso nos coloca, una jerarquía siempre me va a colocar que alguien trate de cubrirse, ¿sí? Hay que más del preparador, donde las emociones de verdad, no tanto del tema como tal del diálogo, del evaluador para controlar ese más directo. Exactamente, ¿sí? Ocurre mucho, por ejemplo, en ambientes escolares. Yo de pronto he visto ciertas primarias, ciertas secundarias, donde, no, pues va a llegar el supervisor escolar. No manches, o sea, todo el mundo, el maestro que venía todo fodongo, de pronto ese día viene alineado con corbata, porque ha venido el supervisor, vaya, ¿sí me explico? O sea, hacen toda una serie de modificaciones muy interesantes. Por ahí en el texto que van a leer de la Harpers, van a ver que de pronto existía como esta cuestión de la necesidad de que todo se mostrara, por ejemplo, había una necesidad de que todo se mostrara ordenado, aunque de pronto no estuviera ordenado. Entonces, aquí la idea es de que nosotros, por ejemplo, nos dejemos como empapar. O sea, ustedes cuando lleguen a una institución no lleguen a cuestionar, lleguen siempre a observar. No es lo mismo que cuestionar, ¿sí nos queda claro? Observo. Hoy estoy en un plan. No, pues no lo hay. Ah, ok. Punto. Sí estamos. Porque estoy recolectando información. ¿Sí? Oye, si cuando un niño pasa esto, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Vean que no lo estamos cuestionando. Una forma diferente es de... Entonces quiere decir que cuando un niño no viene a clases, entonces tú no le llamas la atención, no le dices nada. Ven que ahí la estoy incriminando, ¿sí checan? O sea, le estoy preguntando, le estoy diciendo que no hace nada. En cambio, cuando le pregunto, oye, y cuando un niño no viene, ¿cómo le hacen? ¿Contactan a los papás? ¿Qué ocurre? Entonces ahí puede que ella ya se empiece como a abrir, ¿no? No, pues los contactamos. Ah, ok. ¿Y si te responden los papás? No, son bien huevones, son esto. Entonces ya, sí me explico, o sea, empieza a soltarse. Y eso es lo que queremos. Porque de lo contrario, las personas a veces se quedan como una coraza y no sabemos nada más, ¿sí? Y para diagnosticar necesitamos información. Bien. Por acá, los compañeros en virtual, ¿vamos claros? Sí, profe. Sí, gracias, Aleida. ¿Dudas que tengamos por acá? Ok, gracias. Bien. La observación también puede ser sistemática o asistemática. ¿Sí? En este caso, sistemático, ¿a qué le suena? Observación sistemática. Temáticas, no, profe, la verdad no sé. ¿Sí? Muy bien.
Sistemático. A qué les recuerda esto? Sistema. ¿Sí? Pues que tiene un orden y una jerarquía. Ok, tiene un orden, ¿va? Más que una jerarquía, tiene un orden. O sea, hay un elemento de orden aquí. Por ejemplo, yo puedo empezar a observar elementos sistemáticos de una clase. Por ejemplo, puedo saber si el maestro expresó el objetivo de la clase o no lo dijo. Puedo saber si de pronto hay una estructura de la clase o no la hay. ¿Sí? ¿Cómo lo empiezo a saber? A lo mejor empiezo a ver si se sigue un orden o si de plano se empezó a derivar el tema. Yo tengo un profesor, lo voy a balconear, perdón, que me daba educación física. Nunca me enseñó cuánto medía una cancha de fútbol, ni tampoco nunca jugamos fútbol. El tipo era excelente orador. Se aventaba los discursos de Lombardo Toledano. Por ahí, si ustedes no lo conocen a este personaje, era un líder sindical por ahí en la década de 1940, 50, por ahí, y de pronto traía un discurso socialista. Entonces era este rollo de los trabajadores, del pueblo y demás cosas así. Y era interesante, si ustedes los buscan ahí en internet, porque era este rollo, ¿no? Y el pueblo emancipado logrará la victoria, y de pronto se quedaba una... Yo soy pueblo. Entonces, algún día voy a lograr la victoria. Bueno, después nunca nos dijeron como para qué, ¿no? O sea, digo, si un pueblo se puede emancipar, pues no sabe para qué, pues lo mismo da. Entonces, la cosa es que de pronto una cuestión sistemática implica que nosotros tengamos un orden en el momento de la observación. ¿Qué observamos primero? ¿Qué observamos después? Pero también se puede dar el caso de que la observación sea asistemática, o sea, no tengo un orden preestablecido, pero puedo empezar a realizar la observación sin tener este orden, ¿sí? Pero ojo, de manera estructurada. Por ejemplo, estoy en un patio cívico y empiezan a hacer honores. ¿Qué puedo observar que ocurre, por ejemplo, cuando alguien hace honores? ¿Sí? Muchas cosas. Puedo ver, por ejemplo, cómo se organizan los compañeros, quién canta el himno, quién no lo canta, quién se lo sabe, no se lo saben. ¿Sí me explico? ¿Saben que puedo empezar a como observar una serie de cosas ahí? De manera asistemática. O sea, en pocas palabras, aquello que se va presentando. Es lo que voy observando. ¿Sí? Aquello que va ocurriendo. Sin que tenga un orden preestablecido. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Entonces, esa es otra manera de poderlo hacer. ¿Cuál será más conveniente? Pat. Pues es que la temática te da como un panorama mejor, ¿no? No eres un sistema, sino que observas a lo mejor todo y la sistémica pues realmente te basa ya como en una estructura, ¿no? Entonces son como diferentes perspectivas, ¿no? Uno es como en general lo que se va presentando y otro es como es forma. Entonces, ¿hay mejor o no? ¿O no? No sé. ¿Cuál será mejor? Ninguna de las dos porque son iguales. Así es. No hay una relación de jerarquía entre los tipos de observación. Y entonces puede ser que utilicemos una forma sistemática porque ya tenemos algo ya como preestablecido. Hay un formato, inclusive a ustedes como orientadores les puede tocar, por ejemplo, a ver, ve a observar la dinámica de este grupo, ¿no? Y hay un formato preestablecido de la dinámica del grupo. Bien, pero también puede ser que ustedes observen el grupo y ustedes observan de forma, aquí le puse, de forma, ahí está, de forma no sistemática. Ustedes pueden ver simplemente lo que va ocurriendo en el grupo, lo que ocurre en el transcurso del grupo. Y aquí está.
Sistemático, pues implica que registramos variables que se encuentran previamente delimitadas, hay un orden. Y el sistemático, pues de pronto el registro de estas variables se da sin una delimitación previa. ¿Va? Bien. ¿Dudas para acá los compañeros en virtual? De ¿Todo mi claro? parte no, profe. Gracias, Aleida. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien, ¿puedo pasar a la que sigue? Bien. Y finalmente vamos a ver, por ejemplo, que la observación participante puede ser encubierta o no encubierta. En la primera, en la encubierta, pues el investigador se encuentra dentro de la investigación. Vaya la redundancia, decíamos, participa con los objetos de investigación. Pero esto lo podemos saber de forma encubierta. Por ejemplo, nadie se da cuenta que estoy haciendo una observación. Por ejemplo, yo no sé si Oriana, en realidad, no está en esta clase. ¿Sí me explico? Y que se esté haciendo pasar por alumna para hacer alguna observación y que esta observación de pronto a ella le lleve a ciertas conclusiones. Vean que este recurso sirve porque ella participa y nadie nos damos cuenta, por ejemplo, de que en realidad está haciendo una observación. Esto nos permite mostrarnos de forma natural. Mm, sí, pero por ejemplo, en un grupo, tú puedes llegar y puedes decir que eres un alumno nuevo. O no puedes decir nada, pasas por alumno, por ejemplo. O sea, por ejemplo, imaginen que el día de mañana viene otro compañero. Y ustedes pueden decir, ¿qué onda con este cuate? Y ya, o sea, se puede hacer pasar por alumno. Vaya, y a partir de esto, pues él también puede empezar a hacer observaciones. Es diferente, por ejemplo, pues, si lo hago con un grupo de niños, ahí sí, no tengo manera de para dónde hacerme. ¿Por qué? Porque de pronto el niño, pues, eh, no puedo camuflarme con un niño, ¿no? Pero que sea Chabelo. Pero, pero lo que sí puedo hacer es tener informantes clave. Por ahí hay un texto de Rodríguez Gil que habla acerca de los informantes clave. ¿Qué pasa con un informante clave? Bueno, en ocasiones mi sola presencia altera el funcionamiento del grupo. Si por ejemplo aquí llegara otro profesor y se metiera a la clase, vean que eso alteraría las cosas. ¿Sí? Tan solo en el aspecto virtual, por ejemplo, si cuando se mete Rafa, yo he notado que de pronto algunos prenden la cámara, ¿no? Bueno, altera la condición habitual, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando de pronto algo se altera de manera lo suficientemente grande como para que ya no sea auténtico o genuino, entonces pues ya estamos ante un problema que nos va a impedir hacer un diagnóstico adecuado, ¿sí? Por eso, muchos de los orientadores educativos son jóvenes y a ustedes les van a contar cosas que si el orientador o el tutor ya tiene cierta edad o cumple cierto rol, no les van a contar. Ustedes lo van a ver en sus prácticas. ¿Sí? O sea, de pronto al tutor llegan y ustedes van a decir, no, es que fíjate que te quería contar esto y así, así. Pero al tutor no le digo porque pues no le tengo confianza, es que ya está como muy grande, es que ya trae como otras ideas, es que me va a juzgar, o sea, es como un rollo preconcebido y de pronto ustedes les empiezan a contar. Está padre porque eso les permite a ustedes tener información, ¿sí? Y tener mayor forma de poder hacer decisiones. Bueno, esto implica, por ejemplo, que ustedes se pueden encubrir, ¿sí? Y observación no encubierta, pues ya la sabemos, ¿no? Es donde todo el mundo nos damos cuenta. Les comentaba. Rodríguez Gil dice que si nosotros no podemos hacer observación encubierta, puedo hacer uso de informantes clave. ¿Como los alumnos? Ajá.
Por ejemplo, yo puedo llegar aquí con la compañera y le digo, ¿sabes qué, Oriana? Necesito que, pues, ¿cómo ves? Si tú me haces como un reporte, ¿no? De lo que está pasando en clase. Pero no solamente le digo a ella, también voy con Dana. Oye, Dana, y en la clase del maestro Mario, ¿podrías como tomar alguna nota de ahí? Mira, más o menos como estos puntos, ¿qué es lo que pasa? Y también le digo a la compañera Gallo, vean que tengo tres compañeros que son mis informantes clave. Y estos compañeros, vean que los estoy colocando de este lado, de este otro y de aquel. Geográficamente distribuidos. ¿Por qué? Adelante, atrás y de este lado. Así es. Para tener una perspectiva distinta, ¿sí? Siempre ustedes cuando hagan este tipo de observación y tengan informantes clave, búsquense la opinión de 3 o más, ¿sí? Eso les va a ayudar a que no se queden solamente con una sola opinión, ¿sí? Y ustedes valoren. Regularmente, uno se va a dar cuenta de que está pasando algo cuando las cosas se repiten y cuando coinciden. Entonces, a ver, aquí fulano dice esto, Perengano también dice esto y Perengano dice esto otro también. Está persistiendo, ahí está. O también cuando las cosas coinciden directamente, ¿no? Me lo dijo Perengano también, que nada que ver, pero también sabe, ¿sí? También ocurre, ¿no? Entonces, ahí está. Por ahí yo tuve la experiencia de un chavo que lo que hizo es que de pronto iba y de manera informal, para darse una idea, platicaba con el intendente. Los intendentes manejan información como usted no se imagina. Sí, de la cafetería, bueno, cuando había cafetería. Pero de pronto tiene información, ¿sí? Le llega porque es neutro. Estamos, o sea, le llega porque no tiene, o sea, no tiene un rol. Entonces, de pronto, híjole, si le cuento al profe, pues de pronto a lo mejor va a decir, va a hacer, entonces mejor pues aquí, y le cuentan, le sueltan. Y de pronto eso, ojo, no quiere decir que uno lo tome como fuente oficial, aquí quiero ser muy claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a partir de eso ustedes puedan empezar a fijarse y decir, a ver, voy a ir por aquí, voy a ver si aquí está pasando algo. Y en función de eso, pues ya ustedes pueden hacer sistemático algo que no lo es, ¿no? Pero la idea es trasladarlo. Acuérdense que siempre, como orientadores y orientadoras, tenemos que tener evidencias de las observaciones que hacemos, de los instrumentos que aplicamos, de la evaluación que tenemos. Y finalmente tenemos acá, por ejemplo, método de observación participante. Está, por ejemplo, la cuestión del role-playing, de simuladores y, por ejemplo, método de diario. Role-play, por ejemplo, yo le puedo pedir a algún alumno que de pronto ejemplifique a un profesor, ¿sí? Y es una dinámica. Regularmente esta va a funcionar mucho con chicos adolescentes o prepúberes, púberes, ¿no? A ver, vamos a hacer una dinámica. A ver, tú eres el profesor, ¿qué? Entonces, a partir de eso, ven que de pronto puede empezar a hacer una cuestión de role-playing, del imaginario que hay o de lo que realmente ocurre en una situación educativa, ¿sí? Algo que es muy, muy peculiar, si ustedes han hecho alguna vez esta dinámica, me imagino que sí, o han jugado al maestro, es que de pronto aparecen este tipo de conductas estereotipadas, ¿no? A ver, usted guarda silencio. Conducta estereotipada, pero esa conducta me dice algo de lo que está ocurriendo en el aula. ¿Sí me explico? O sea, no está de gratis, o sea, me dice algo. Está pasando ahí algo. Sí. Pero hicimos una actividad donde teníamos que hacer una actividad con un niño y hicieron play y él era como el maestro y me empezó a gritar, me dijo que yo era una burra y yo, ¡ah! Los maestros realmente le dicen eso a los niños. Sí, y si no se los dicen, de pronto se los hacen saber, ¿eh? O sea, es como muy peculiar.